Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Alberto Marcos, soy el responsable de universidades en Microsoft y hoy os vengo a contar una historia un poco personal sobre cómo intenté forrarme con la nube. Bueno, este que veis aquí soy yo en el Kennedy Space Center de Orlando. Hace unos 3 años tuve la oportunidad en un evento de compañía, de ir allí y cuando, bueno, el resto de mis compañeros se fueron al Disney World, yo aproveché y fui a ver las instalaciones de la NASA, porque mi otra gran pasión, aparte de la informática, siempre ha sido todo lo que tiene que ver con la astronomía y en concreto con la astrofísica. Tuve la suerte no solo de ver las instalaciones de la NASA, sino también de ver lo que fue un despegue y un aterrizaje de un cohete de SpaceX, lo cual me marcó profundamente y decidí, pues por lo menos, empezar a estudiar y a formarme en esta parte que aunque era un hobby, me gustaba muchísimo. De hecho, aquí vais a poder ver mi mesa de estudio no hace mucho, cuando tuve que desempolvar las matemáticas del instituto y de la universidad y tuve que volver a recordar cómo se integra y cómo se deriva. Y bueno, pues aquí veis un poco lo que me puse a estudiar, haciendo mocks, haciendo cursos y haciendo un poco y leyendo sobre todo muchísimos libros del sector, porque bueno, al final muchas veces cuando encuentras la pasión puedes leer sobre temas que aparentemente pueden ser muy aburridos y la verdad es que yo he consumido libros de astrofísica uno detrás de otro, no sé si llevaré 15 libros en un año y medio y me encanta, me encanta. Sobre todo me gustan por esto, ¿no? Porque cuando te pones a estudiar cosas así y entiendes mínimamente, aunque solo sea la superficie, de cómo funciona la relatividad general o cómo funciona un agujero negro o incluso lo complejo que es a nivel de ingeniería lo que hemos visto de despegar y aterrizar un cohete, la verdad es que esa sensación, ese reconocimiento de estar, no sé, entendiendo cosas tan complejas, me encanta para poder estudiar y poder dedicarme en cuerpo y alma a este tipo de cosas, necesitaba tiempo porque trabajando a la vez era muy complicado. Y hay un sitio donde me concentro especialmente, que es en mi pueblo. Soy de un pequeño pueblo de Salamanca llamado Navas Frías. Ahí me veis, bastante más joven y con bastante más pelo. Pero bueno, es un pueblo muy tranquilo, son 300 y pico habitantes. Bueno, estas fotos son de verano, en invierno os aseguro que hace mucho frío. Pero bueno, mi idea, mi intención, un poco mi sueño era, bueno, pues mira, voy a ahorrar, voy a montarme una panadería, qué cosa más bonita, ¿no? Levantarse por las mañanas y oler a pan, eso es una gozada. Y me voy a ir al pueblo, me voy a ir al pueblo a estudiar, además allí el cielo es espectacular para poder verlo con un telescopio. Me voy a poner a preparar, pues, cuando Elon Musk me llame o Pedro Duque me llame para ir a trabajar a la ESA o a la NASA, o donde sea, estar listo, ¿no? Entonces, como digo, para poder retirarte, pues suena muy bonito, pero para poder retirarte realmente necesitas dinero, necesitas mucha pasta para pues, una persona relativamente joven como yo, con 32 años, poder decir, mira, ya no vuelvo a trabajar más, me voy a mi panadería y a mis estudios, ¿no? Entonces me propuse buscar la forma de, bueno, pues lo típico, ¿no? De cuando estás en la uni, yo me acuerdo con la universidad con mis compañeros que era en plan de, vamos a buscar el pelotazo que ya nos retire, ¿no? Pues me puse a buscar la forma en la que, bueno, poder ahorrar y poder dedicarme a mi sueño. En este sentido, la primera aproximación que tomé fue intentar buscar una solución a nivel laboral, a nivel de trabajo, de las soluciones que tenemos desde Microsoft para universidades, que realmente fuera, bueno, fuera una solución útil, económica y que se terminara desplegando en la mayoría de universidades. Y la mayoría de vosotros habéis o estáis acometiendo el proyecto de modernización de vuestros laboratorios de docencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue, bueno, establecer a través de un escenario en Azure con máquinas virtuales que tenían tanto CPU como GPU, como algunas orientadas a RAM, a HPC. O sea, al final en Azure tenemos 86 tipos distintos de máquinas y cada una con un propósito distinto. Al final, lo que puedes hacer es crear colecciones de aplicaciones y de escritorios con una serie de aplicaciones catalogadas según el requisito, si es CPU, si es RAM, si es GPU desplegarlo en Azure y acceder a eso que escale dinámicamente y acceder desde cualquier dispositivo a esas aplicaciones. Como veis a la derecha, aunque corta mi imagen, pero la verdad es que nos lo curramos mucho, incluso con unas gráficas, con una calculadora, que en función de la demanda te decía qué tipo de máquinas y cuántas máquinas de ese tipo tenías que tener desplegadas.
Bueno, esto era una idea muy buena, aunque había otras en el mercado, pero sobre todo con la flexibilidad de Azure y cómo estaba planteado, era muy simple de desplegar y bastante económico. Pero bueno, incluso se volvió tendencia. O sea, como veis aquí, justo cuando lo planteé, empezó a salir un montón de artículos de lo fácil que era desplegar RDS en este modelo en Azure, qué simple y qué ventajas económicas tenía y demás. Pero como comentaba, toda la presentación tiene una parte fail. O sea, si veis el título es cómo intenté forrarme con la nube. Eso es porque estoy aquí hoy, no me he ido al pueblo a estudiar, es porque todavía no, estoy en ello, estoy en ello. Y bueno, básicamente el fail de esta historia de los laboratorios virtuales fue que después de plantear el business case y después de que, bueno, aparentemente era una solución muy económica y muy útil y muy simple de desplegar, la solución por la que optó la universidad en la que lo planteamos como piloto fue tirar de máquinas virtuales con Windows 7 en un pendrive y distribuirse a los alumnos. Entonces, bueno, yo todavía tengo la espinita clavada, creo que esto tiene todavía mucho potencial, pero el fin de esta historia fue ese. Pero claro, si os pensáis qué puedo hacer también con máquinas virtuales con GPU, con un poder casi ilimitado en la nube, la siguiente, ¿no? Siguiente paso, prácticamente lógico, sería pues jugar a videojuegos, ¿no? Y yo es un poco, además, llevaba ya mucho tiempo utilizando y montando entornos con Remote FX y demás, y siempre quise tener potencia de verdad en la nube para plantearme un escenario de este tipo. Básicamente, la arquitectura que utilicé pues fue utilizar como cliente una máquina Surface 3, que es básicamente un Atom, ¿vale? Es un equipo que no tiene GPU, es una CPU, GPU integrada, una APU. Y bueno, en Azure, básicamente, como os decía, desplegué a máquinas virtuales con GPU. En este caso tenemos varias orientadas a inteligencia artificial para modelos de deep learning, orientadas a visualización de vídeo, que son las que usé yo, que son unas M60, si no recuerdo mal, que puedes tener hasta 4 en grid, lo cual, pues bueno, para juegos como el Project Cars o algunos como el Battlefront con físicas y demás, pues funciona muy bien. Instalé el Project Cars, el Fórmula 1, bueno, soy un fricazo, no sé si lo veis ahí detrás de la cámara, pero tengo una silla, un simulador de Fórmula 1, me encantan los juegos de coches. Y bueno, una vez instalada la máquina virtual y el juego en Azure, monté una VPN, una point to site, ¿vale? Una punto a sitio, básicamente entre el cliente y la red de Azure donde iban a estar las máquinas que iban a alojar la aplicación, en este caso el juego. Usé una que encontré por internet que asegura una latencia bajísima, que es el Zero Tier, es gratuita, no, si no la habéis probado es una maravilla. Y luego para lo que es el streaming, para al final lo que quería hacer, si no ha quedado ya claro, es jugar por streaming desde un PC que no tiene ningún tipo de tarjeta gráfica, básicamente es la CPU lo que tiene, a conectarme por esa VPN a una máquina en Azure que sí que tiene ese poder de GPU y jugar en streaming, ¿vale? El streaming ya desde hace muchos años es un streaming que a través de una conexión RDS, una conexión RDP, ya permite que sea interactivo, pero en este caso lo que hice fue usar un sistema de Steam, que se llama Steaming Home. Está pensado para que tú instales un servidor de Steam en casa donde estén ejecutándose los juegos y desde un cliente tonto, por así decirlo, puedas jugar. Bueno, pues este es el mejor sistema de streaming interactivo de videojuegos que encontré en el mercado y creo que sigue siendo el mejor. Pero bueno, igual que el que dice un servidor en casa y me conecto desde un cliente en el salón o en la habitación, también dice un servidor en Ámsterdam, en Azure, que me conecto desde casa a través de un cliente tonto. Entonces esta fue la arquitectura y esto que vais a ver es el resultado. No sé si se escucha, voy a poner el audio. ¿Vale? Aquí veis, estoy jugando con el volante, ¿vale? Porque tiene, como digo, es interactivo, tiene redirección USB y puedo jugar con el volante. Y aquí, como veis, pues estoy jugando, en este caso es una Surface 3, como digo, no tiene tarjeta gráfica y el juego está puesto en ultra. O sea, no sé si se verá muy bien porque estoy grabando con el móvil, no soy tan malo realmente. Me están pasando todos los coches porque estoy grabando con una mano y con la otra mano conduciendo. Pero veis que es bastante fluido el juego, la calidad gráfica es impresionante y ya os digo que yo en el equipo donde lo estoy ejecutando, en esa Surface, que es una Surface de 400 euros, no tiene para nada la potencia gráfica para tirar con esta calidad. Vale, tengo otros vídeos, ya os lo pasaré si os interesa, lo subiré al repositorio donde está la presentación,
jugando al Project Cars, jugando al Overwatch y la verdad es que, bueno, es bastante fluido. De hecho, yo ya, bueno, aparte de la Xbox, donde tengo el simulador, sí que hay algunos juegos donde juego así. Entonces, yo arranco la máquina con el juego, juego, a lo mejor son un 75, 80 céntimos la hora y cuando termine de jugar, apago la máquina y ya deja de cobrarme y ya no, y puedo jugar en máxima calidad sin seguir pagando por una consola que dentro de 2 días o un PC, sobre todo el PC, que dentro de 2 días se queda obsoleto y con esto siempre voy a poder ampliar o pasarme a una máquina virtual con mejores gráficos. En este sentido, bueno, como digo, todo tiene su parte fail y en este sentido la parte fail fue que fui a un evento, a una conferencia de videojuegos que se llama Freaken, que lo organiza, bueno, gente del sector todos los años y claro, yo fui con esto y dije, mira, esto hay gente aquí que tiene estudios de videojuegos, que es muy potente en el sector, van a comprarme la idea y yo con esto me voy a poder retirar. Y bueno, cuando se lo dije me dijeron, ya, a ver, Alberto, está muy bien, no te digo, tú a lo mejor puedes jugar al Overwatch en streaming, un profesional no, ya te digo que no, la latencia, aunque sea mínima, aunque la conseguí reducir a 40 milisegundos, 45 milisegundos, para un jugador profesional tiene a ciertos picos también, porque depende de la red, depende de muchas cosas, ¿no? Me dijeron, esto no lo veo, no le veo potencial. Cualquier persona prácticamente se puede permitir un PC donde corran esos juegos medianamente decentemente, pero un sitio o un espectro donde puede tener sentido es en temas de realidad virtual. Si esto puede servir para hacer streaming de un contenido en realidad virtual que al final pues sí que demanda un equipo más potente, pues puede tener sentido y puede tener cabida. Entonces lo probamos allí con las gafas, con las Oculus, y nada, no funciona. La experiencia fue malísima. Básicamente porque no sé si lo conocéis, pero bueno, a mí me lo contaron en ese evento. El tema de los frames por segundo, el que os he enseñado, el vídeo que os he enseñado, y como juego normalmente es a 30 frames por segundo. Pero resulta que en realidad virtual, si no recuerdo mal, creo que tiene que ser a 45 frames por segundo cada ojo. Es decir, al final la imagen tiene que ser emitida a 90 frames por segundo, lo cual estaba muy lejos, por mucho que yo lo pudiera poner en Ultra o en Epic, está muy lejos de la tasa de refresco que podía dar una máquina en Azure. No por la propia máquina en sí, porque la máquina tiene potencia de sobra, al final son GPUs que vale 4.000 euros cada una, sino más por el tema de la red, la latencia y el ancho de banda, ¿vale? Pero bueno, ahí quedó. Yo todavía sigo confiando en que esto termine siendo el futuro. De hecho, no sé si habéis visto las noticias, pero en la nueva Xbox ya se ha anunciado de que va a estar basado en este modelo. Así que otra idea que me roban, pero bueno, espero que por lo menos se quede en casa. Segunda, o tercera, y en este caso, idea para forrarme. No sé cuántos de aquí habéis visto Regreso al Futuro. Para mí es una de mis películas más míticas, mis películas favoritas. Y bueno, en el Regreso al Futuro, la peli, tienen una libreta con resultados deportivos que se llama Almanaque Deportivo, ¿no? Entonces, basándome en esa idea, Microsoft lleva muchísimos años haciendo temas de inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automático por computador. Pues ahí veis, desde el 1991 que ya se forma Research, el departamento de investigación de Microsoft, hasta, bueno, pues cuando saca el Kinect, el Translator, ¿vale? O sea, no somos nuevos en esto. De hecho, yo sin tener ni idea de Machine Learning ni de Data Science, bueno, me metí al portal de Machine Learning. Veis que básicamente puedes cargar datos de diferentes fuentes de datos distintas, de un CSV, una base de datos, una API incluso, y alimentar un modelo, que construir el modelo es tan fácil como arrastrar cajitas, ¿eh? O sea, yo no tenía ni idea, yo me puse a mirar por internet, oye, para poder hacer una predicción de, no sé, de un evento, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es hacer una limpieza de los datos, bueno, primero conseguir los datos, hacer una limpieza, una consolidación y luego ya aplicar diferentes modelos, pues para conseguir dependiendo de si es un resultado o es múltiple resultado, lo que quieres predecir es una u otra, ¿vale? Pero es bastante guiado. Yo cogiendo esto dije, bueno, pues, ¿qué me puede servir a la hora de poder ganar dinero y retirarme utilizando Machine Learning? Pues yo creo que, bueno, a más de uno se le habrá pasado por la cabeza, que en este caso lo que intenté fue acertar la quiniela, efectivamente.
Viendo la potencia que tenía y viendo que había mucha gente que había escrito sus proyectos final de carrera y de tesis en este sentido, y dado que al final yo también pues tengo mi crédito en Azure pues para jugar o para lo que quiera, que puedo utilizar para este tipo de pruebas, pues al final era, bueno, por probar no pierdo nada, ¿no? Y bueno, dado que soy también muy futbolero y soy del Atleti, lo que hice, para que os pongáis en contexto, fue coger varios datos de la liga, ¿vale? Desde el año 82 creo que conseguí recopilar, en cuanto a resultados previos, si el equipo era local o visitante, la eficiencia goleadora, pues hay jugadores que en 2 minutos en el campo te marcan un gol de media y otros que ni en 20 partidos son capaces de marcar. Luego, situación personal, esto también hacía scrapping, hacía crawling del AS, del Marca, del diario deportivo y demás, de lo que iba pasando, de su situación personal, de si estaba separándose, de si estaba lesionado, de mil cosas, y lo tenía también en cuenta. Y luego las condiciones climáticas también para el día del partido, ¿vale? Entonces, cogiendo todo eso, alimentaba un modelo que era capaz de predecirme un resultado, 1x o 2, de la quiniela de esa semana. Luego, al final, pues yo llevaba mucho tiempo sin hacer la quiniela porque estaba muy frustrado porque nunca me tocaba. Y lo que hice fue, bueno, como había que rellenar 2 columnas, cogí el motor de Bing, que tiene un sistema también de predicción. Como veis aquí, pues me saca que hay un 49% de probabilidad de que el Atleti gane el partido contra el Málaga. Entonces cogí una columna, la primera columna con lo que me decía Bing, la segunda columna con lo que me decía mi motor de Machine Learning. Esta vez que veis es la primera quiniela que hice y en este caso acertó 5 el motor de Bing y 4 mi motor de Machine Learning. Fue la verdad un poco decepcionante para ser la primera vez porque esperaba más, pero me llamó mucho la atención que acertara el resultado que veis en amarillo, el Depor Barça, que dijera que ganaba el Depor. Esto fue, pues mira, en 2017, ya fue hace un par de años cuando hice esta demo, y fue curioso porque tuvo en cuenta que el Barça, justo esa semana, antes de ese partido, había sido el partido contra el PSG, que no sé si fue un 6-1, que remontó para la Champions. Y entonces el sistema entendió, aunque lo lógico era pensar que contra el Depor iba a ganar el Barça en Liga, entendió que iban a llegar cansados o confiados y que iba a ganar el Depor y acertó que ganaba el Depor. Esta fue la de la segunda semana, como veis, una semana justo después. Y en este caso ya se igualan las cosas. Como además este sistema va aprendiendo, va alimentando el modelo y va aprendiendo y mejorando. En este caso, además, añadí el pleno al 15 que veis abajo, porque no lo había puesto, ahora hay que acertar casi el resultado exacto, y lo acertó. Aquí ya me empezaste a asustar, digo, ostras, es que ha acertado el resultado exacto del pleno al 15 y ya estoy en 8. Esto dentro de un par de semanas estoy ya con el pleno al 15 clavado. Esta que veis, que esta creo que fue la última semana, sí, efectivamente, esta fue la última semana que lo probé, que ejecuté el modelo, esto fue para una charla que estaba preparando para la Universidad Politécnica de Cartagena y de hecho este boleto lo llevé allí y les dije a la gente, bueno, aquí os traigo la quiniela, el almanaque deportivo va a tocar y de hecho, bueno, como veis, acertó 10, 9 Bing, 10 el modelo, yo ya pensaba que me iba a forrar porque ya con 10 se cobra y esto ya solo puede ir hacia arriba, pero como decía, todo tiene un fail. En este caso, la gente de 10 yo creo que fue porque todo el mundo, además porque lo pusieron en Twitter, todo el mundo acertó la quiniela ese fin de semana y los de 10 no cobraron nada. Entonces no tuve premio, me frustré tantísimo, dejé de echar la quiniela. La verdad es que mucha gente me la ha repetido, ¿no? ¿Por qué no sigues intentándolo? Pues igual que a Messi le debe el fútbol un mundial, a mí me debe una quiniela por lo menos de 11, pero bueno, ya será más adelante porque ya dejé de intentarlo, aunque como veis, la verdad es que la experiencia fue muy chula. Otra de las iniciativas que intenté fue todo el tema de las criptomonedas. No voy a entrar mucho en detalle de lo que es el sistema de blockchain, pero básicamente pues en las criptomonedas se basa bueno, pues en la generación de una serie de hashes que al final lo que intentan es solucionar un puzzle, solucionar un challenge y en función de si lo solucionas, eres el primero que lo solucionas y añades un nuevo bloque a la cadena de blockchain, pues en el caso de las criptomonedas recibes un porcentaje del Bitcoin o de la moneda que se ha generado. En este caso, pues para poder hacer esa computación, ese proceso que requiere de muchísima computación,
pues es lo que se llama minado de bitcoins, ¿no? Entonces yo cogí mi Surface Pro 4 en ese momento, cogí un programa en C de minado de bitcoins y como veis me generaba 38.810 kilohashes por segundo, ¿vale? Esa es como se mide la potencia nuevamente de minado, ¿vale? Quedaos con que eran 38 megahashes por segundo. Bueno, pues como valor de referencia, cogí una de las máquinas en Azure que os decía que tienen GPU, porque al final, pues con la GPU es más rápido. Y bueno, tenía una Tesla K80, con esta me puse a minar y vi que cada máquina era capaz de generar 3,24 gigahashes por segundo. Es decir, de una máquina bastante decente de 38 megahashes a una máquina que podía desplegar por lo menos 7 en las diferentes suscripciones que tengo, pasaba a 3,24 gigahashes. Pues yo, después de ver esto, estaba así. Digo, bueno, es que malo ha de ser, o sea, esto es dinero gratis. Yo genero, no gasto nada en energía y al final algo me va a generar, ¿no? La realidad es que no era tan bonito como yo esperaba y bueno, yo aquí me veis aquí, bueno, si yo soy capaz de generar 7 gigahashes con un coste de la luz de 0 euros y sin fees y demás, y estando el valor del Bitcoin en ese momento a 1.266 dólares, le di a calcular cuánto me va a generar. Pues nada, me generaba la friolera cantidad al año de 1,77 dólares. Es decir, no me iba a forrar con esto. Luego también me di cuenta de que, bueno, había unos miners que veis ahí. Lo de abajo es la fuente de alimentación, lo de arriba es el minador, que es realmente pequeño. Y con eso y con una eficiencia energética bastante potente, era capaz de generar 4,73 terahashes por segundo. em, en ese momento, ¿vale? Esto es básicamente, para el que no lo conozca, el minado de Bitcoin, al final esa generación, esa computación, esa función de hash que genera, en la que se basa el minado de Bitcoins o de cualquier criptomoneda, normalmente pasa por diferentes fases. Empieza minándose sobre CPU, luego se implementa en CUDA o en un algoritmo que pueda paralizar si puede ejecutarse sobre cores de GPUs, que son más potentes. Luego eso se establece y se reprograma en unas FPGAs y al final se termina generando lo que es una ASIC, ¿no? Una Application Specific Integrated Circuit, ¿vale? Una aplicación específica para ese circuito integrado. Esto que veis aquí, ese Antminer S7, ya es una ASIC. Entonces, son muchísimo más potentes, muchísimo más baratas y ya están. Cuando llegas a ese modelo de madurez, una criptomoneda, ya te puedes olvidar porque es muy difícil de minar. ¿Qué ocurre? Que Ethereum, que es otra moneda que el Ether que salió hace un poco tiempo, estaba todavía en ese modelo en el cual la GPU era la más económica. Entonces, nada, lo que hicimos fue despegar un montón de máquinas, ponerlas a minar y bueno, aquí en el momento en que estábamos minando éramos capaces de minar unos 7 Ethers al mes, lo que nos decía que íbamos a ganar unos 2.500 dólares al mes. Bueno, ya esto es otra cosa, ¿eh? Un sueldo Nescafé de 2.500 dólares al mes ya tenía mejor pinta. Bueno, no llegó a un mes minando y lo que nos pasó, bueno, de hecho aquí lo veis, llegamos a tener casi 6 Ethers, ¿vale? Lo que nos pasó, como decía, es que, bueno, al final cuando tú minas tienes que pasarlo a una casa de cambio, donde al final te almacenan y te permiten luego cambiar por euros o por dólares la moneda. Justo la nuestra fue intervenida por el FBI y nos dejaron recuperar, no sé si fue el 20% o el 30% de los Ethers. Ahora mismo ya el nivel de complejidad hace inviable que esto se pueda minar a través de GPUs. Ya no tiene mucho sentido, además de que todas las criptomonedas han caído muchísimo. Pero bueno, ahí las tenemos por si acaso. De hecho, diversificamos un poco, lo movimos también parte a Bitcoins y parte a otras monedas. Pero bueno, esto fue otro intento fallido. El último, y ya para acabar, fue el que hemos intentado también para una charla, mi amigo y compañero Carlos Milán y yo, sobre MMORPGs, ¿vale? Para el que no sepa, para el que no sepa qué es un MMORPG, es un Massively Multiplayer Online Role Playing Game, ¿vale? Ahí veis el primero que hubo, el último, que quizás es el más conocido, o el WoW, el World of Warcraft, que es el que actualmente se está jugando, ¿no? Entonces, la idea detrás de esto era básicamente ver de qué forma podíamos jugar en un MMORPG consiguiendo cierta ventaja para conseguir objetos o conseguir ganar batallas especiales.
Este que veis aquí es el MMORPG que hemos utilizado, que es el Ragnarok Online. Y básicamente voy a poner el vídeo. Lo que hicimos fue, bueno, pues jugar o sea, montar un servidor del juego, jugar al juego y lanzar una batalla. Vale, voy a intentar pasarlo más adelante. Aquí veis la batalla, nosotros invocábamos a un montón de monstruos y como veis aquí, pues no tardaban mucho en matarnos. Voy a pasar un poco más adelante. Creo que por aquí ya estamos muertos. Sí, ahí ya estamos muertos, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cuál es el concepto que hay detrás de todo esto? Bueno, pues el concepto es que montamos tanto el servidor como la base de datos, como el cliente en Azure a través de un servicio de Kubernetes gestionado que tenemos, que es Azure de Kubernetes Services, ¿vale? Básicamente AKS es un Kubernetes gestionado, como decía. Azure se encarga de poner todo el orquestador, todo el máster por ti. Puedes agregar o eliminar nodos de manera muy sencilla y puedes actualizar el clúster a la nueva versión de Kubernetes en cualquier momento, ¿vale? Es sencillo. Esto que veis es un poco de arquitectura, al final, pues eso, los pods, que es donde están los contenedores, al final usa el motor de Docker, y luego con, bueno, pues toda la parte servidor, cliente que veis aquí, es muy sencilla de utilizar, de tal forma que nosotros teníamos nuestro propio servidor de Ragnarok, desplegado en Azure en contenedores, y cualquiera de los jugadores que nosotros quisiéramos se podían conectar para echar una partida. Pero ¿qué ocurre? Bueno, con lo que habéis visto, con los jugadores que habéis visto, no era suficiente para poder ganar. Entonces lo que hicimos fue desplegar 40 nodos de ese 3V2, que tienen cada uno 4 cores y 14 GB de RAM, es decir, en total 160 cores y 500 GB de memoria RAM, un cliente simulado que es un bot, ¿vale? Es el Open Core, ¿vale? Es un bot que está metido en un contenedor en todos esos nodos, donde ese bot al final va, además, tiene un sistema de Machine Learning, o de Deep Learning en este caso, implementado, que va aprendiendo y sabe, dependiendo del rol y de las características con las que nazca ese bot, que es aleatorio, va a saber si tiene que ayudarme a curarme en la batalla, o tiene que atacar, o tiene que quedar separado. Hay algunos que se echan la siesta. Y bueno, y eso básicamente lo pudimos desplegar en esta infraestructura de Azure, gracias a Carlos, que es MVP y tiene $15.000 de Azure, entonces pudimos hacer este tipo de pruebas. Pero esto al final es lo que usan las grandes compañías para poder escalar su infraestructura, ¿vale? Es un entorno de contenedores bastante simple, bueno, así decirlo, porque al final no hacemos uso de nada especial, más allá del proceso que nos costó contenerizar tanto el servidor de Reacena como el Open Core, pero bueno, esto es lo que puede utilizar un Netflix o sistemas así para poder escalar, ¿vale? ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es el que veis aquí. El resultado es que voy a pasar un poco más el vídeo, pero si veis a la derecha no lo veis por mi imagen, pero lo que estamos haciendo es escalar el número de pods, ¿vale? El número en este caso, de contenedores, que son los bots que veis por ahí ya pululando. Ahí ya había 20 invocados. Lo escalamos a 800, que era el tope que podíamos escalar en la arquitectura y en la infraestructura que veíais antes. Esto voy a pasar un poco más para adelante. Aquí veis cómo va apareciendo. Aquí ya estamos casi todos los bots conectados. Imaginaos lo fácil que es así ganar la batalla, ¿no? De hecho, aquí ya... ¿Veis aquí ya unos pocos? Y aquí ya cuando vamos a la batalla. Claro, ya es otra cosa, ya los monstruos que antes usaban la paliza. Como veis ahora ya, bueno, algunos de los monstruos que son CPUs que veis por ahí, les pusimos como nombre Meltdown. Son muy duros de pelear. Ahí estáis viendo pues cómo en un videojuego online, en un MMORPG, nosotros somos capaces de invocar clientes, haciéndose pasar por humanos, por inteligencia artificial, para que peleen con nosotros en la batalla. Imaginaos esto en un WoW o en una cosa de eso, ¿no? Es un súper potente y es una manera muy visual de ver el poder de los contenedores. De hecho, bueno, aquí al final ya termina la batalla y es también muy gráfico ver cómo esos contenedores terminan desapareciendo también. Al final lo que hacemos aquí es parar el escalado de los contenedores y como veis ahora, cada vez que hay un ejemplo de esos que veis son bots, son contenedores que en este caso se están desaprovisionando del clúster de Kubernetes. Es ahí como vamos apareciendo todos hasta que al final quedamos Carlos y yo. Y bueno,
bueno, este fue el último ejemplo para forrarnos. Lo estamos intentando ya, lo hemos utilizado en un par de charlas, pero nos hemos asustado un poquito porque si os metéis en algún foro de Reacena, de Gravity, de los creadores del juego, ya hay por ahí alguno que ha intentado montar algo parecido, por lo menos montar su servidor ahí aparte, con clientes modificados, como puede ser el nuestro, que le están amenazando con multas de hasta 200.000 euros y 3 años de cárcel. Entonces, a ver, nosotros lo hemos hecho originalmente y principalmente por motivos didácticos. De hecho, en la charla poníamos un disclaimer enorme donde especificábamos que nosotros no alojábamos ningún servidor de Reacena con propósito de ganar dinero. Así que bueno, ahora estamos buscando alternativas con juegos MMORPG open source que nos permitan enseñar esta demo y el poder de AKS en la nube de una manera muy, muy sencilla. Más, con esto quería acabar. Espero que os haya resultado entretenida la sesión. Intentaré y seguiré buscando la forma de ganar dinero y retirarme y poder hacer realidad la foto que veis ahí a la derecha. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y por asistir hoy a la sesión. Siento muchísimo no estar allí presente. Me pilláis en Seattle en una reunión, pero bueno, ahora pasamos al turno de preguntas y os podré atender acordemente. Muchísimas gracias.